Hola chicos, bienvenidos a la clase número 11 de la semana del 10 de agosto del 2020. Hoy día vamos a continuar en el tema de la fotosíntesis, como ustedes pueden ver en la proyección de este video, y vamos a continuar trabajando con el objetivo de reconocer las necesidades de los organismos fotosintéticos y valorar la importancia que estos tienen para la vida en nuestro planeta. Esto es porque es un objetivo muy importante lograr comprender esto. Es algo fundamental, es un contenido priorizado, es algo que les va a servir en este año y en los siguientes años para poder comprender muchos de los contenidos en ciencia. Por eso que le vamos a dar mucha importancia a este contenido para que quede bastante claro. Y son ustedes mismos quienes responden los formularios y van colocando allí cuáles son sus dudas y cuáles son las cosas que ustedes creen que debemos reforzar. Frente a eso, entonces, vamos a, en esta clase, a hacer una especie de reforzamiento, ¿cierto? De síntesis de lo que hemos visto y vamos a continuar viendo algunas otras cosas para sumar más conocimientos y más comprensión de lo que es este gran tema que es la fotosíntesis. Así que los invito a que veamos la clase, que lo hagan con bastante atención, que pongan de su parte, digamos, la concentración necesaria para que puedan comprender lo que en este video voy a ir explicando. Así es que, vamos. Bien, para comenzar entonces, quiero contarles algo súper interesante. Primero, el conocimiento científico que existe sobre la fotosíntesis, que ahora en la actualidad es muy grande, digamos, existe una gran cantidad de información y muchos experimentos que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Eh, eh, Evidentemente que no siempre fue así, o sea, no siempre existió toda esta información respecto de la fotosíntesis y para poder llegar a tener y conocer lo que sabemos hasta el día de hoy, ha tenido que pasar un largo periodo de la historia científica respecto de este tema. Entonces, los aportes y las investigaciones de diferentes científicos han ayudado a que se clarifique qué es la fotosíntesis y cuáles son las necesidades que la planta requiere para poder realizar este proceso. En esta clase vamos a ir entonces haciendo un repaso, aclarando conceptos, reforzando conceptos, pero también vamos a ir hablando de cómo el conocimiento científico ha aportado y para conocer lo que es la fotosíntesis y cómo este conocimiento entonces nos ha permitido valorar la importancia que tienen las plantas. En la proyección que ustedes ven en este video, en la pantalla, hay un titular, muy breve evidentemente. Esta planta que ustedes ven aquí que se mueve, ¿cierto? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, cada vez que se prenden las luces, es una planta que se categoriza como una planta cyborg, que es un organismo cibernético, ¿ya? Es la mezcla o la podríamos decir, es una relación de trabajo en conjunto entre la planta y un dispositivo tecnológico, en este caso un mini computador, podríamos decirlo así, que ustedes pueden fijarse ahí que está adherido al macetero de la planta y hay unos cables que salen de allí hacia las hojitas y las ramas y las raíces de esta planta. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, esta planta, que es una planta cyborg, no es otra cosa que una planta robótica, por decirlo así, transformar una planta en una especie como de robot, se llama Ilowan. Y esta planta se mueve hacia la luz. Este proyecto científico lo que está pretendiendo es demostrar que las plantas perciben dónde está la luz. O sea, ellas de alguna forma se dan cuenta, ¿eh? Pero evidentemente que su razonamiento es diferente al nuestro, pero sí ellas tienen sistemas que les permiten percibir hacia dónde está la luz. Y por lo tanto, este experimento demuestra la importancia de la luz para las plantas. Los científicos que hicieron esto no buscaban demostrar cuál es la importancia de la luz para las plantas, porque ellos ya lo saben, porque esto es algo muy moderno. Ya ellos ya saben que la luz es fundamental para que las plantas puedan realizar fotosíntesis. Por lo tanto, se preguntarán ustedes entonces para qué hicieron este experimento. Bueno, esto en realidad es un proyecto loquísimo, ¿cierto? Pero que a la vez está pensado como para ver qué pudiera pasar en el futuro. Lo que pasa en realidad es que las plantas también producen
señales eléctricas, impulsos eléctricos. Así como los seres vivos, por ejemplo, como los humanos o un perrito, un animal, ¿cierto? Producen impulsos eléctricos para que sus músculos se muevan o para que podamos pensar. Las plantas también producen impulsos eléctricos, diferentes obviamente, pero que esos impulsos esta máquina, este computador que está adherido a la planta, puede percibirlos, puede leerlos y puede entender que cada vez que se produce una señal de este tipo, la planta está indicando que ha detectado dónde está la luz. Entonces, cuando la planta detecta dónde está la luz, este computador que está conectado a estas ruedas, este sistema mecánico, ¿cierto?, que permite que se mueva, inmediatamente da la orden a este sistema para que se mueva hacia donde está la luz, hacia donde la planta percibe que está la luz. Y es por eso que cada vez que se prende una ampolleta, la planta se toma un par de segundos y comienza a moverse, ¿cierto? Hacia donde está la luz. Luego esa luz se apaga y la planta se prende la otra linterna y la planta se mueve hacia el otro extremo. Este experimento loquísimo, ¿cierto? Podría ser utilizado en un futuro para las plantas, por ejemplo, que tenemos en nuestras casas, cuando salimos de vacaciones y quedan solitas, ¿cierto? Y que pueden sufrir por la falta de luz. Entonces, imagínense ustedes teniendo una planta robótica que avanza a buscar la luz hacia donde en el día se encuentra en mayor cantidad. ¿Por qué les puse este ejemplo? Principalmente porque nosotros vimos un experimento donde les ponía yo el supuesto de que dentro de una caja poníamos una planta y en esta caja había una ventanita. Y después de una par de semanas, ¿cierto? La planta se mueve o se desplaza, ¿cierto? Se inclina hacia la ventana. Algunos de ustedes contestaron que era porque está buscando el oxígeno, porque está buscando el dióxido de carbono para poder hacer respiración o fotosíntesis, pero en realidad lo que la planta está buscando, yo creo que ahora ya se han dado cuenta por lo que el video que les comento, el experimento de esto de Elowan, esta planta robótica, es que la planta lo que está buscando en realidad es una mayor cantidad de luz. Recuerden que el oxígeno y el dióxido de carbono son gases y por lo tanto se encuentran adentro de la planta, de la caja también. O sea, adentro de esa caja hay oxígeno y hay dióxido de carbono y con el hecho de que haya una ventana es suficiente para que el gas ingrese y salga de ella. Esa caja no está vacía, por eso que les puse un frasco de vidrio con tapa. Si nosotros pensamos ese frasco de vidrio que está con tapa, uno dice, tráeme el frasco que está vacío para echarle algo. Pero en realidad, si lo pensamos, ese frasco no está vacío. Adentro de ese frasco hay gas, hay aire. Por lo mismo pasa dentro de la caja. Y como la caja no es hermética, tiene una ventana y además tiene rendijas, el oxígeno y el dióxido de carbono o el aire que está a nuestro alrededor se mete dentro de la caja y la planta puede acceder a él sin dificultades. Pero al estar encerrada en este espacio y tener una pequeña ventana, la luz que le llega a la planta no es suficiente. Por lo tanto, la planta comienza a moverse. Esto se llama fototropismo, que es una conducta que tienen las plantas que ellas van buscando la dirección de donde se encuentra la luz. Evidentemente que nosotros no lo notamos porque es un movimiento muy lento y es diferente evidentemente al que nosotros realizamos. Cuando nosotros queremos algo, vamos, nos paramos y lo vamos a buscar. La planta no lo puede hacer. Por lo tanto, ella lo que va haciendo es mover su tallo, mover sus hojas en busca de la luz. Eso es una característica que poseen las plantas y que quería mencionarla y aclarar el experimento que vimos en la clase anterior. Ok, sigamos entonces ampliando nuestra mirada y conociendo cómo hemos llegado hasta el conocimiento sobre fotosíntesis que tenemos hasta el día de hoy, que es lo que ustedes están aprendiendo, para que yo les pueda enseñar a ustedes lo que estamos aprendiendo sobre fotosíntesis. eh, es fundamental entender de que hubo gente, científicos, ¿cierto? Personas que investigaron sobre este tema. Y gracias a ellos existe el conocimiento que actualmente nosotros podemos adquirir y conocer. Uno de estos científicos es Jean-Baptiste Van Helmont, que en el año 1624 hizo un experimento que se le llama experimento del sauce. ¿Por qué utilizó una planta de sauce? ¿Ya? El sauce es un árbol. Él ocupó una planta pequeña su pregunta que él buscaba responder, porque todo experimento, toda investigación experimental tiene que tener una pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación que pudo haber tenido este señor, Jean-Baptiste Van Helmont,
fue ¿de qué se alimentan las plantas? Y si ustedes lo piensan, esta es una pregunta que todo el tiempo se nos viene a la cabeza, o por lo menos a los niños pequeños en el colegio siempre les preguntan ¿de qué se alimentan las plantas? O a las mamás les preguntan los niños. Y mucha gente puede pensar, sin haber pasado por el colegio o sin haber visto los cursos, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que las plantas tienen una alimentación del suelo. Los niños pequeños dicen, las plantas se alimentan del suelo. Jean-Baptiste también pensaba lo mismo. Estamos hablando del 1624. Jean-Baptiste pensaba que las plantas se alimentan del suelo. Entonces, ¿qué hizo para poder comprobar su primera hipótesis? Su primera hipótesis fue que entonces las plantas toman su alimento del suelo. Eso es lo que él pensaba. Para poder comprobar si esa hipótesis era real o no, hay que hacer el experimento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jean-Baptiste? Tomó una planta de sauce pequeña, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí en la lámina está el experimento, ¿ya? En un principio, él tomó una maceta, un macetero, tomó tierra y tomó una planta pequeña de sauce, que es un árbol, ¿ya? Y lo que hizo fue masar esto, o sea, ponerlo en una balanza para saber cuál era la masa inicial del suelo, de la tierra, y cuál era la masa inicial del arbolito, del pequeño arbolito sauce. Entonces, en un inicio, él se dio cuenta que su sauce pequeño tenía una masa o peso, ¿cierto? De 2,30, o sea, 2,5 kilos, ¿ya? Y luego tomó la tierra, la secó para que no tuviera humedad, ¿cierto? Estuviera sequita y fuera solo la masa del suelo, de la tierra, y la puso también en la balanza y se dio cuenta de que iba a comenzar su experimento con 90,71 kilos de tierra. Colocó la tierra en el macetero, colocó la planta, ¿cierto? Le puso una tapita arriba para que solamente pudiera regar y no, por ejemplo, cayeran allí hojas o tierra que flota en el aire, ¿cierto? Para evitar que esa cantidad de tierra pudiera cambiar por otros factores, entonces él le puso como una tapita y empezó a echar agua por un hoyito. Pasaron 5 años para que ustedes vean que el trabajo que se realiza de experimentación requiere paciencia. Todo lo que sea trabajar con plantas requiere paciencia, ya y ustedes lo están comprobando con su trabajo que están haciendo. Entonces, pasaron 5 años y lo que hizo Jean-Baptiste fue, bueno, dijo, ya, suficiente, voy a revisar entonces y vamos a ver si podemos comprobar la hipótesis de que las plantas se alimentan del suelo. Tomó su plantita, sacó la planta del suelo, de la tierra, ¿cierto? Y tomó la planta y la puso en la balanza para ver cuánto había aumentado su masa. Y se dio cuenta que la masa del sauce ahora, después de 5 años, ¿cierto? Era de 76,74 kilos, o sea, casi 77 kilos. Y luego tomó la tierra, ¿cierto? La volvió a secar, ¿cierto? Para eliminar la humedad y que solo fuera la masa de la tierra. Y la puso en la balanza y vio cuál era su masa. Y se dio cuenta que la masa del suelo era prácticamente idéntica a la de 5 años atrás, cuando él recién había puesto su pequeña planta de sauce. El peso final de la tierra era de 90,66 kilos. O sea, había bajado, pero muy, muy poquito. Y la variación había sido de menos 0,05 kilos, o sea, absolutamente casi nada. ¿Ok? Entonces, evidentemente, como era un científico y se cuestionaba mucho, entonces dijo, bueno, pareciera ser que entonces no es el suelo el alimento de la planta y cambió su hipótesis, que es algo que con mucha frecuencia hacen los científicos cuando se dan cuenta de que la hipótesis que ellos pensaban en un inicio no era correcta. Entonces, su hipótesis final fue que todas las sustancias que la planta, ¿cierto?, aumentó, finalmente eran originadas por el agua y no por el suelo. Porque recuerden que él todo el tiempo estuvo regando su plantita y finalmente llegó a ver que la planta crecía y se dio cuenta entonces de que la masa del suelo, la cantidad de suelo casi prácticamente no había cambiado. Pero sí había crecido el árbol y sí tenía mucha más masa. Entonces, evidentemente que le adjudicó la razón de esto al agua. Ahora, este es un experimento antiguísimo de 1600, por lo tanto, evidentemente
que hay cosas que están correctas y hay otras que no. Es un experimento demasiado, con una conclusión demasiado amplia y que deja fuera muchos otros factores, pero sí es un experimento clásico que ustedes deben conocer porque siempre aparece en las clases de ciencia y luego aparece en las clases de biología cuando se habla de fotosíntesis y de cómo el conocimiento científico ha ido aportando, ¿cierto?, a entender lo que es la fotosíntesis. Entonces, comencemos, ahora que ya hemos hablado un poco de los experimentos, ¿cierto?, de estas noticias científicas y de cómo ha aumentado el conocimiento sobre fotosíntesis, hablemos de cuáles son las funciones que tienen los órganos de una planta y cuál es la importancia de de estas funciones para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces yo les coloqué aquí, como ustedes ya conocen cuáles son las partes de una planta porque lo hemos visto, y también deberían ya tener una noción de cuáles son las funciones. Yo les coloqué el órgano y una palabra clave que no podemos olvidar. Cuando hablamos de raíz, vamos a hablar de que la raíz absorbe, ¿sí? Cuando hablamos de tallo, vamos a hablar de que el tallo transporta sustancias. Y cuando hablamos de hoja, vamos a hablar también de absorción. Ya vamos a ver a qué corresponde cada uno de estos conceptos. Muy bien, entonces pasemos a ver cuáles son las funciones y los órganos de la planta que participan en la fotosíntesis. Aquí vamos a hablar partiendo inmediatamente por un órgano fundamental. Todos los órganos son muy importantes, ¿cierto? Pero las hojas son el órgano clave porque es allí donde se produce la fotosíntesis. ¿Y por qué se produce allí? Específicamente porque, bueno, como todos los seres vivos, las plantas, que también lo son, están formadas por células. Esta célula que forman las plantas se llama célula vegetal y la célula vegetal en su interior, como todas las células, tiene estructuras, ¿sí? Tiene un núcleo, que es cosa que ustedes ya algo vieron en quinto básico, ¿cierto? Tiene una membrana, adentro hay un líquido y adentro hay un núcleo, pero además hay una gran cantidad de otros organelos o órganos chiquititos que forman parte de la célula y que cumplen funciones. Uno de esos órganos se llama cloroplasto, ¿ok? Y los cloroplastos, que son los que están ahí, apareció recién con ese círculo rojo marcado, es ese que está ahí abajo, y son esos verdes que se ven en la imagen que está al costado, que es una imagen microscópica de células vegetales de una hoja. Ustedes se pueden dar cuenta que hay una gran cantidad de esos como discos verdes. Esos discos verdes se llaman cloroplastos y están llenos de un pigmento verde, que le da el color verde a las plantas, que permite captar la luz. Esa es la función de ese pigmento, de esa sustancia verde. Capta la luz, ¿cierto? Y esa luz, esa energía lumínica, se utiliza para poder realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, las hojas tienen esta característica de que están llenas de células, como toda la planta, pero las células de la hoja tienen una gran cantidad de cloroplastos, porque son las hojas las que captan la energía lumínica gracias a que tienen una gran cantidad de cloroplastos. Y por lo tanto, entonces, se comportan como verdaderos paneles solares, captando la energía lumínica para luego utilizarla para realizar la fotosíntesis. Bien, entonces, para que quede mucho más claro el video que vimos en la clase pasada y del tema que estamos hablando ahora, de que es en las hojas se produce la fotosíntesis gracias a que allí hay una gran cantidad de cloroplastos en las células que están en esas hojas y que estos cloroplastos tienen este pigmento de color verde que permite captar la luz, les quiero mostrar este video donde se observa una planta acuática que se llama elodea, ¿ya? Y en Chile también existe. Es una planta acuática, bueno, de agua dulce, y esta plantita tiene la característica de que posee unas hojitas muy, muy finitas, muy delgadas, ¿ok? Entonces lo que está haciendo este profesor es tomar una de las hojas de esta planta y la va a colocar en un portaobjeto para ser vista en el microscopio. ¿Ok? Entonces, él está poniendo allí, como ustedes pueden ver, la hojita de la plantita, le coloca un poco de agua para poder mejorar un poco la visión y que se adhiera el cubre objeto, que es un pequeño vidrio que coloca encima del portaobjeto, que es el otro vidrio, ¿sí? Pone un vidrio sobre otro y entre medio de eso está la hojita y una gota de agua.
No la tiñe porque no es necesario, porque ustedes pueden ver que tiene un color que es el color verde. Y ya sabemos que ese color verde es debido a que existen cloroplastos en las células de esa hoja que tienen un pigmento de color verde. Entonces lo que hace el profesor es colocar esta muestra en el microscopio y observen ustedes lo que se puede ver allí. Cada uno de esos como ladrillos que se observan son las células vegetales de la hojita, de la hoja de esa planta. Y adentro de esas células se observa que hay unos discos verdes que ya sabemos que son los cloroplastos y esos discos verdes, ¿cierto? Se mueven. Ahora, no es que se muevan los discos, no es que se muevan los cloroplastos. Lo que en realidad se mueve es el líquido que hay adentro de la célula. Y eso hace entonces que se muevan estos cloroplastos, ¿ok? Ahora, lo interesante de este video y por qué lo comparto nuevamente y ahora lo explico, es porque podemos observar las células. Primera cosa, observamos las células que aparecen allí. Además, estamos observando que adentro de esas células se encuentran estos cloroplastos y que además no es uno ni dos, son muchos los que hay adentro de cada una de esas células de la hoja de la planta. Y entendemos que hay muchos porque requiere captar mucha energía para poder realizar la fotosíntesis. Bien, otra estructura que presentan las hojas y que es sumamente importante para el proceso de la fotosíntesis son los estomas. Ya en la clase pasada yo les había dejado información, video y algunas imágenes respecto de esto, pero se generan dudas. Había muchas dudas de los cloroplastos, de la clorofila y de los estomas, bueno, porque evidentemente son conceptos nuevos para ustedes y no los van a comprender de forma inmediata, así es que hay que volver a reforzar y recordar. Los estomas son como las narices de las plantas y están en la parte de abajo de la hoja y son pequeños hoyitos muy chiquititos, microscópicos, por donde ingresan los gases. ¿Qué gases? Bueno, cuando la planta realiza fotosíntesis va a entrar el dióxido de carbono y va a salir el oxígeno. Y cuando la planta respira va a ingresar el oxígeno y va a salir el dióxido de carbono, como ustedes pueden ver ahí. Ahora, estos estomas, vamos a colocar este video, tienen la característica de que se abren y se cierran, ¿ok? Tienen unas células especiales a su alrededor que permiten este movimiento de apertura y que se cierre el estómago y de esta manera hace que se metan los gases hacia el interior y que salgan también aquellos que deben ser expulsados. Entonces, en este video que les estoy mostrando, como ustedes pueden ver, es una muestra que se pone al microscopio de una hoja donde se observan esos estomas que son así a simple vista, parecen como ojos, ¿sí? Se fijan ustedes allí, se ve, voy a destacar aquí, en esta parte, ven ustedes ahí un estoma, aquí hay otro estoma, y tienen la apariencia como de ojos. Tienen una cosa negra al medio eh, y dos partes verdes alrededor. Voy a borrar acá. Aquí se vuelve a observar nuevamente el estoma. Miren, y si ustedes se fijan muy bien, se está moviendo. Se está generando un movimiento que hace que se vea como que se cierra y se abre. Aquí vamos a ver un poco mejor. ¿Ven? Ahí se está abriendo y se está cerrando. No es que se esté moviendo la imagen, sino que lo que se está moviendo son estos estomas, que son una célula que está aquí, otra célula que está acá, y se mueven. Y ese es el orificio. Aquello que se ve de color negro es el pequeño agujero por donde ingresa o por donde salen los gases que la planta produce o que la planta necesita para realizar la fotosíntesis. Espero que les haya quedado más claro qué es lo que son los estomas y evidentemente que tiene que quedar muy claro de que esta observación que nosotros estamos haciendo aquí se está haciendo gracias a un microscopio. Por lo tanto, ustedes solo van a poder observar, como ustedes pueden ver ahí, que un estoma se abre o se cierra, gracias a un objeto que amplía la mirada. Otra estructura que participa en la fotosíntesis, pero de manera no directa, porque no ocurre en ella la fotosíntesis, sino más bien en ella, ¿cierto? En esta raíz
la planta absorbe el agua y los minerales que van a participar en la fotosíntesis y esa agua y esos minerales van a dar origen a lo que se conoce como la savia bruta. Esta savia participa en la fotosíntesis, por lo tanto la raíz de alguna manera participa, pero no de forma directa como las hojas, ¿sí? Además de absorber el agua y los minerales que la planta necesita para hacer la fotosíntesis, la raíz también permite fijar la planta al suelo y almacena sustancias. O sea, una vez que la planta ha hecho fotosíntesis y se generan las sustancias que son nutritivas para que la planta pueda, entre comillas, alimentarse, la planta también hace un proceso de almacenar estas sustancias para tiempos donde pueda haber escasez. Por lo tanto, la planta va almacenando en sus tejidos y dentro de los tejidos donde se almacenan estas sustancias nutritivas que la misma planta utiliza para alimentarse, esa es la raíz. Por eso que, por ejemplo, hay algunas plantas que tienen raíces que son carnosas, son gruesas y son comestibles, como por ejemplo la zanahoria. La zanahoria es una raíz donde se almacena una gran cantidad de sustancias nutritivas que en este caso, si la planta las utilizara, le serviría para subsistir. En este caso nosotros las sacamos y las utilizamos. ¿Por qué? Porque las plantas tienen estas sustancias almacenadas que son nutritivas. Entonces, con respecto a lo que aparece aquí, quiero que se fijen en algo que está en relación con el experimento que ustedes están realizando en su casa, que es la germinación de las semillas de poroto. Cuando nosotros hacemos este proceso, si ustedes han sido observadores, se van a dar cuenta de que lo primero que aparece al germinar, ¿cierto? Al producirse esta explosión de la semilla, es la raíz. Lo primero que la planta comienza esta semilla comienza a sacar al exterior es la raíz, comienza a desarrollar esta estructura central que es la raíz principal y a partir de ella comienzan a aparecer estas raíces secundarias que son como deditos y después se van metiendo cada vez más adentro del suelo y van haciendo que la planta pueda tener soporte, ¿cierto? Y estar fija al suelo, además de obtener el agua y los minerales. Y una vez que la planta ya, esa semilla desarrolló esta primera parte de la raíz, ¿cierto? Que se comienza a sostener, entonces comienza a desarrollarse el tallo y las hojas. Por lo tanto, fíjense ustedes que quise colocar esto para que ustedes se fueran dando cuenta de que la primera estructura que surge en el proceso de germinación es la raíz. Por lo tanto, sí cumple una importante función porque le va a permitir obtener a esta planta el agua y los nutrientes que necesita y además darle firmeza para que pueda estar y crecer allí y comenzar a elevarse, digamos, fuera del suelo. Bien, entonces ya hemos visto las hojas, que son las que participan directamente en la fotosíntesis, la raíz, que no participa directamente en la fotosíntesis, pero sí participa en la obtención de las materias primas para poder realizar la fotosíntesis. Y vamos a hablar finalmente entonces del tallo, que tampoco participa de forma directa en la fotosíntesis porque allí no ocurre la fotosíntesis, pero sí el tallo tiene dos grandes funciones. Por una parte, sostiene las hojas, ¿cierto? Las flores y los frutos que la planta produce, pero por sobre todo, y lo destaqué porque esa es la palabra clave, si ustedes lo tienen ahí presente desde las diapositivas anteriores, transportar. Transportar la savia, ya sea la savia bruta o la savia elaborada, que son sustancias nutritivas que la planta necesita o que la planta produce. Por lo tanto, lo que hace el tallo es transportar desde la raíz hacia las hojas, ¿sí? Vamos a colocar ahí, la savia bruta, que es esta agua con minerales. ¿Para qué? Para que las hojas la reciban y de esa forma se utilice para realizar la fotosíntesis. Y una vez que se hace la fotosíntesis, entonces se produce esta savia elaborada que contiene la glucosa, que es el alimento de las plantas, y que este alimento debe llegar a todos los lugares de la planta para que ésta se pueda nutrir. Por lo tanto, ¿cómo lo hace? Lo hace a través del tallo. De esa forma, entonces, la savia elaborada que se produce en las hojas, producto de la fotosíntesis, comienza su viaje a través de la planta utilizando como primera carretera de transporte el tallo. Entonces, en esta imagen que vemos aquí,
tenemos un árbol grande, ¿cierto? Ya muy desarrollado, con una gran copa llena de hojas, un tronco grande y grueso, y va una gran cantidad de raíces que ya se han desarrollado. Esta planta, este organismo fotosintético, ¿cierto? Ya sabemos que necesita de materias primas. Lo primero, entonces, es partir mencionando que hacemos una especie de resumen de lo que hemos hablado. La planta, entonces, requiere de agua y minerales, que es lo que conocemos como savia bruta. Esa savia bruta va a ser absorbida por las raíces y luego va a ser transportada por el tallo, o en este caso el tronco del árbol, y una vez que llegue a las hojas, esa savia bruta, que contiene agua y minerales, va a reaccionar químicamente con el dióxido de carbono y la luz, ¿cierto? Porque sabemos que en las hojas de ese árbol hay una gran cantidad de cloroplastos, ¿cierto? Que contienen clorofila, y esa clorofila capta la luz. Además, en esas hojas hay estos hoyitos microscópicos que se llaman estomas, por donde ingresa el dióxido de carbono. Entonces, lo que ocurre en la hoja es un proceso químico, es una reacción química donde participa la luz como importante detonador para que se produzca sustancias, como por ejemplo son el oxígeno y la savia elaborada, que finalmente es lo que la planta necesita porque contiene la glucosa, que es el alimento que esta planta va a utilizar para nutrirse y que también se va a almacenar en el caso de que así lo necesite. Esta savia elaborada, cuando se producen las hojas, debe ser transportada a toda la planta y eso lo hace a través, ¿cierto?, de tallo, o en este caso del tronco. Y de esa forma, esa savia elaborada va a llegar a todos los rincones de este gran árbol, incluyendo la raíz, que también necesita los nutrientes. En la actividad de la clase pasada, yo les puse un caso de una planta que por alguna enfermedad pierde sus hojas y la pregunta era principalmente cuál va a ser el efecto en la fotosíntesis producto de que esta planta no tiene hojas. La gran mayoría de ustedes contestó, evidentemente, de forma muy elocuente, de que va a tener graves problemas para poder realizar fotosíntesis porque no tiene hojas. Y la hoja es el órgano fundamental para realizar fotosíntesis. Tiene raíz, ¿cierto? Tiene tallo, pero no tiene hojas. Por lo tanto, eso le va a provocar a la planta problemas para realizar fotosíntesis. Y no solamente eso, le va a generar bastantes dificultades. Y les quiero poner el caso de lo que ustedes pueden haber visto a su alrededor cuando, por ejemplo, desde la municipalidad o algún vecino se acerca a los árboles que están en las calles y en los pasajes a podar. Pero en realidad no es una poda inteligente, es una poda severa, es una poda que se le llama de mutilación. ¿Qué es mutilar? Es cortar una gran parte de tu cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona pierde un brazo, ¿cierto? Se habla de que sufrió una mutilación por un accidente. En este caso no fue un accidente, porque esto lo hicieron los humanos con máquinas, ¿cierto? Podan severamente las plantas y esto tiene graves consecuencias. Imagínense, tenemos un tronco de un árbol que ha perdido totalmente toda la copa donde estaban todas sus ramas y hojas y solo ha quedado con el tronco y la raíz. Entonces, producto de lo que hemos conversado en las diapositivas anteriores, podemos evidentemente deducir, bueno, no tiene hojas, va a tener graves problemas para hacer fotosíntesis. La pregunta es por qué el árbol no se muere de forma inmediata, porque ya lo dijimos, una vez que el árbol hizo fotosíntesis, cuando sí tenía hojas, ¿cierto? Fue almacenando en sus tejidos, en su tallo y en su raíz, fue almacenando nutrientes. Por lo tanto, el árbol podría sobrevivir, ¿cierto? Un tiempo de esta manera horrorosa, donde está totalmente mutilado, pero va a tener graves consecuencias. ¿Por qué? Porque este árbol está sufriendo, sufriendo los efectos de no tener hojas para poder realizar fotosíntesis. Además, cada uno de esos cortes en esas ramas son verdaderas heridas para esta planta que deben sanar y eso le va a producir que se debilite porque va a tener más propensión a tomar ciertas infecciones, porque también los vegetales sufren el ataque de virus y de bacterias. Y por lo tanto va a quedar expuesto a enfermedades.
y va a tener graves consecuencias probablemente si este árbol van a aparecer hojas, le van a aparecer ramas, ¿cierto? Y va a tener esta apariencia de escoba que hemos visto que después de que los podan le salen unas ramas, pero no es un árbol sano, no es un árbol sano. Se cree que esto es para que el árbol crezca con fuerza, pero en realidad es todo lo contrario. La poda, que es el corte de estas ramas, se hace específicamente a aquellas ramas y hojas que están secas, ¿ya? O que, por ejemplo, pudieran tener algún tipo de peste, o que estén dañadas, o que estén podridas, o que estén debilitadas. Eso se corta, pero no se hace esto. Esto es mutilar a la planta, como lo mismo el caso, por ejemplo, de la planta anterior, donde ha perdido todas sus hojas. Eso le va a provocar un gran estrés a la planta. Va a sobrevivir probablemente por un tiempo, o va a sobrevivir, va a lograr pasar el otoño, ¿cierto? Hasta que llegue la primavera y van a empezar a salirle sus brotes y sus nuevas hojitas, pero evidentemente que no es algo que esté hecho de manera inteligente. Ahora los invito a pensar en el experimento que ustedes deben estar trabajando ya en su hogar, el proyecto de germinación de las semillas de poroto o de las semillas de lentejas, de lo que ustedes hayan tenido. Si nosotros lo pensamos de manera a lo mejor inconsciente o por conocimiento previo que ustedes hayan tenido de ciencia o de lo que sus familias manejan como información o lo que gente popularmente sabe, ustedes han considerado ciertos factores en su proceso de germinación. Y estamos claro que sí, porque en algunos comentarios que ustedes me dejan en clase me doy cuenta de que tía, yo le he puesto agua, tía, yo le he puesto a la ventanita para que le llegue luz. O sea, ustedes tienen conciencia de cuáles son estos factores que la planta necesita para poder crecer. Finalmente, si la planta realiza fotosíntesis, va a poder crecer. Entonces, en un primer momento, ustedes tienen claro de que la planta necesita luz, agua y aire, porque el aire contiene el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿verdad? Para que pueda realizar fotosíntesis y también pueda realizar la respiración. Ahora, en un segundo momento, que es lo que viene ahora en este periodo, que ya debería haber comenzado la semana pasada, ustedes tienen que trasplantar estas plántulas de poroto a la tierra. ¿Y por qué? Porque también sabemos ya, producto de lo que vimos en este video y de lo que ustedes también respondieron la semana pasada, la planta no puede permanecer todo el tiempo creciendo en ese algodón porque las raíces se van a estrangular, ¿cierto? Comienzan a enredarse y finalmente la planta no va a morir porque además no va a obtener los nutrientes que necesita para elaborar la savia bruta que debe que llegar a las hojas de la planta. Por lo tanto, no puede permanecer demasiado tiempo en ese proceso de germinación. Cuando ya ha salido la plántula y ya tiene sus raíces, sus primeras raíces, su tallo y sus primeras hojitas, ya es momento de trasplantarlo a la tierra para que de esa forma entonces ahora ya tengamos todos los factores que hemos estudiado por el momento de manera completa. Tenga luz, tenga agua, tenga el aire con los gases necesarios y los minerales del suelo. Ahora, quiero aclarar que estos no son los únicos factores. Hay otros factores que no hemos considerado todavía, pero que vamos a ir agregando en las siguientes clases cuando vayamos complejizando un poco más esto. Bien, una de las preguntas que apareció también en el formulario anterior es ¿cuál es la importancia de las plantas o de la fotosíntesis para la vida? Entonces, para complementar esas respuestas, ¿cierto? Que ustedes han dejado en el formulario, me gustaría contarles otro experimento realizado ya hace muchos años atrás, que también fue un aporte al conocimiento sobre lo que hoy sabemos de fotosíntesis. Este experimento lo realizó un científico inglés llamado Joseph Priestley en el año 1774, ¿ya? Y este es el científico que se le adjudica el descubrimiento del oxígeno, ¿ok? Ya sabemos que el oxígeno es parte importante para todos los seres vivos, incluidas las plantas, ¿ok? Entonces, este señor, Joseph Priestley, formuló el siguiente experimento. Él no estaba buscando a todo esto, es algo muy importante porque pasa con frecuencia en los descubrimientos científicos, que muchas veces son, uno está buscando una cosa y finalmente termina descubriendo otra. Eso es súper común en ciencia, ¿ya? Y es parte del proceso científico. Por lo tanto, este señor no estaba buscando nada en relación a la fotosíntesis, más bien él era un químico, ¿ya? Una persona que estaba tratando de investigar los gases. Entonces, lo que él hizo en una primera instancia fue colocar una vela y tapar esta vela con una campana de vidrio, que es esa estructura que ustedes pueden ver en la lámina allí.
¿Y qué es lo que él observó? Bueno, lo que ustedes van a ver ahora en el video, que al colocar esta campana de vidrio sobre la vela, se produce una situación bastante curiosa. La vela se apaga, ¿sí? Ahora, ¿por qué se apaga la vela? Esa es una buena pregunta. Recuerden que para que pueda existir combustión, ¿cierto? Para que se pueda prender una llama, necesitamos el oxígeno, ¿ok? El oxígeno es parte importante de las sustancias que participan en la combustión, en el quemar algo. Y en este caso se está quemando la mecha de la vela, pero cuando yo le coloco este recipiente de vidrio encima, esta campana de vidrio, lo que voy a provocar es que la vela siga encendida, porque ustedes se pueden dar cuenta que se mantuvo encendida por un rato, pero que después de un tiempo se apaga. Y eso es porque al realizar el proceso de combustión, es decir, de quemar su mecha, lo que está haciendo es utilizar el oxígeno que está dentro de ese ambiente. Y una vez que se determina el oxígeno, se apaga la vela. Este proceso pueden que ustedes lo hayan visto ya y lo conozcan porque de repente en las plataformas de diferentes, por ejemplo, TikTok o YouTube, qué sé yo, aparecen este tipo de experimentos y situaciones que son bastante entretenidas y curiosas y puede que lo hayan visto. Ahora, la explicación es esa, la que yo les estoy dando. Se acaba el oxígeno que hay en el interior, producto que la vela consume, o sea, no la vela, la llama de la vela consume el oxígeno que está adentro. Y por lo tanto, una vez que se termina el oxígeno, se apaga la vela. Entonces, cuando el señor Presley vio esto, dijo sí. Entonces, esta vela está produciendo una sustancia que la combustión de la vela está produciendo una sustancia entonces que hace que esta vela se apague. Eso fue lo primero que él pensó. Nunca pensó que era el oxígeno. Él pensó que la vela producía un gas y que ese gas, a medida que la vela se iba quemando, se iba acumulando y eso hacía que la vela se apagara. Ahora, después, en una segunda etapa de su experimento, el señor Presley ocupó un ser vivo, un ratón. Ahora esto está absolutamente prohibido, ya no se debe ocupar seres vivos para hacer experimentos por el tema del sufrimiento animal. Pero en esos tiempos se usaba. Y en este señor, entonces, hizo lo mismo que hizo con la vela, pero en vez de utilizar una vela, utilizó un ratón. Y colocó el ratón adentro de la campana de vidrio, lo puso encima de su campana y dejó que un par de días allí el ratón. ¿Y qué es lo que se fue dando cuenta? De que después de un par de, ni siquiera días, un par de horas, ese ratón estaba muerto. Entonces, eh, evidentemente que él se preguntó, bueno, ¿qué pasó? Probablemente este ratón también produce el mismo gas que produce la vela y es por eso que cuando se acumula dentro de este espacio se vuelve tóxico y este ratón se muere. Eso es lo que pensó el señor en sus tiempos. Ahora sabemos que este ser vivo está dentro de este espacio que no está vacío, porque ya sabemos que adentro de este espacio hay aire y en ese aire hay oxígeno. Entonces, este ratón, que es un ser vivo que requiere respirar y que requiere el oxígeno, probablemente va a poder mantenerse vivo mientras haya oxígeno dentro de este recipiente. Mientras el ratón utiliza el oxígeno, ¿cierto? Libera el dióxido de carbono y el oxígeno se está acabando, hasta que llega un punto en que ya no hay más oxígeno y por lo tanto el ratón muere ahogado, muere por falta de oxígeno. Posterior a lo que este señor Presley vio, se dio cuenta entonces que ya dijo, puse una vela, puse un ratón, entonces ahora voy a colocar una planta y voy a ver qué es lo que pasa. Y después de un tiempo se dio cuenta que la planta seguía ahí, seguía viva y que no le estaba pasando mayormente nada. Entonces llegó a la conclusión de que las plantas no producían este gas tóxico que sí producían los ratones o los animales y las velas o la combustión. Entonces él pensó que las plantas no producen este gas tóxico, pero en realidad sabemos ahora en la actualidad de que esta planta produce oxígeno. Adentro de ese recipiente hay aire que contiene oxígeno y esta planta y también hay dióxido de carbono. Y esta planta utiliza el oxígeno, utiliza ese dióxido de carbono para la fotosíntesis, utiliza el oxígeno para la respiración y por lo tanto ella misma se puede autosustentar, ¿sí?
evidentemente que colocándole el agua que necesita, pero los gases que ella necesita para realizar la fotosíntesis están ahí adentro. Y ella, a su vez, toma el dióxido de carbono, ¿cierto? Lo utiliza para la fotosíntesis y libera oxígeno. Y por lo tanto, cuando respira, toma ese oxígeno, produce dióxido de carbono que luego va a utilizar para nutrirse haciendo fotosíntesis. Por lo tanto, este señor Joseph Priestley hizo un gran descubrimiento, ¿sí? Que las plantas tienen esta capacidad, ¿cierto?, de producir el oxígeno que necesitan y que a la vez también producen el dióxido de carbono que necesitan. En un siguiente paso, en este experimento, entonces dijo, bueno, ¿y qué pasa si entonces pongo la vela adentro de este recipiente con la planta? Y se dio cuenta de que la vela no se apagaba. Y ya sabemos entonces ahora que es porque la planta produce oxígeno y ese oxígeno es necesario para que la vela pueda arder, para que la llama de la vela pueda arder. Necesita oxígeno. Y como la planta lo está produciendo, esta vela no se va a apagar. Cuando se quema algo, cuando se produce una combustión, también se libera dióxido de carbono. Por lo tanto, la planta también se beneficia de la combustión de la vela. Pero en realidad, como ya vimos en la imagen anterior, no la necesita. O sea, la planta por sí sola podría estar ahí adentro. Y finalmente, en una tercera etapa, en una quinta etapa del experimento, el señor Presley ahora dijo, bueno, este ratón tiene más suerte. Lo voy a colocar adentro con la planta y vamos a ver qué pasa. Y evidentemente sí tuvo mucho más suerte este ratón que el anterior porque se mantuvo vivo. ¿Por qué? Porque el ratón produce dióxido de carbono que la planta utiliza, pero la planta también produce oxígeno y ese oxígeno lo necesita el ratón. Por lo tanto, es una relación simbiótica, es una relación de beneficencia mutua. Bien, entonces hemos transitado en esta clase por conceptos que ya manejábamos y que hemos profundizado, hemos aclarado. Espero que les haya quedado mucho más claro lo que corresponde a la fotosíntesis, específicamente cuáles son las estructuras que participan, dónde se produce específicamente la fotosíntesis. Y para finalizar, quiero exponer esta pregunta, que es una pregunta que también apareció en el formulario anterior y que es sumamente importante en nuestra unidad de sexto básico, donde estamos hablando de la fotosíntesis, pero sobre todo para valorar la importancia que tiene la fotosíntesis en la vida en nuestro planeta Tierra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué son importantes las plantas en nuestro planeta? Y aquí quisiera destacar dos respuestas. La primera, que corresponde a Gabriel Castillo, del sexto A, que dijo, las plantas son lo más importante porque nos proporcionan alimentos, miren, medicinas, madera, combustible y fibras. Además, brindan cobijo, ¿cierto? O sea, protección a una multitud grande de otros seres vivos y producen el oxígeno que respiramos. Y también me gustaría destacar la respuesta de la señorita Constanza Goncalves del sexto año B, quien redactó allí su respuesta, porque convierten el dióxido de carbono en oxígeno, producen el alimento para los seres vivos como los herbívoros, y los carnívoros se alimentan de los herbívoros, por lo que es parte del ciclo de la vida. También mantienen los suelos y regulan la humedad del suelo. Estas dos respuestas están muy buenas, también habían otras, quise destacar estas dos, que están bastante completas respecto de cuál es la importancia de las plantas en nuestro planeta. Las plantas son muy importantes, la fotosíntesis es muy importante porque finalmente la planta se nutre, pueden estar vivas, se puede producir el oxígeno que necesitamos para nosotros poder respirar y también ellas. Y además, como almacenan estas sustancias en sus tejidos, en sus raíces, en sus tallos, en sus hojas, y nosotros nos alimentamos, o los herbívoros se alimentan de las raíces, los tallos y las hojas de las plantas, obtenemos esos nutrientes y realizamos nuestro proceso de nutrición que es de tipo heterótrofo, es decir, necesitamos comer, depredar a otros seres vivos, pueden ser animales o pueden ser plantas, para obtener de ellos los nutrientes que necesitamos para nosotros también estar vivos. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Los voy a invitar a que pasen a desarrollar el formulario, algunas preguntas para hacer una síntesis de la clase y ver si hay dudas o no. Y nos estamos viendo la siguiente semana de trabajo. Que estén muy bien. Adiós.